Hoy sábado 13 de junio del año 2020, un programa más de Historia del Deporte Tebaidense. Invitación a todos ustedes para que estén muy pendientes del YouTube, una cuenta del YouTube que es fácil ingresar. Simplemente digitamos Historia del Deporte Tebaidense e inmediatamente llega a unos espectaculares videos que estamos cargando de manera permanente. Hoy tengo un invitado muy especial, el señor Hernán Restrepo Botero. Ustedes lo han conocido trabajando por muchos años, más de 20 años, en la administración municipal de la Tebaida. Y es un hombre que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de nuestro deporte, con el deporte de la Tebaida. Don Hernán, invitado especial hoy a Historia del Deporte Tebaidense. Un saludo especial. Muchas gracias, Carlos Alberto, por esta invitación. Y aquí estamos para recordar y para irle diciendo a la gente de la Tebaida en todos esos años lo que de pronto hemos sido dentro del fútbol y dentro del deporte de la Tebaida. Después de 32 años seguidos de laborar al servicio del municipio de la Tebaida, pues logré la pensión y en ese momento la estoy disfrutando y afortunadamente me llegó en una época muy buena porque esta cuarentena con ese problema no lo hubiera podido superar estando trabajando. ¿Cómo inicia Hernán Restrepo haciendo parte de la estructura del deporte tebaidense? ¿En qué año? Cuéntanos lo que desees al respecto, Hernán. En el año 1963 llegamos a vivir al barrio obrero. Fuimos los primeros residentes del barrio obrero. Y por consiguiente, la cancha de fútbol nos quedaba ahí. Era subirnos al muro del patio de la casa y ya estábamos en la cancha de fútbol. En esa permanecíamos durante todo el tiempo que el estudio y los mandados nos dejaban libres. Allá íbamos a dar. Ya jugábamos con el uno, con el otro, no acompañados de un balón, porque la verdad es que en esa época los balones eran muy escasos, escasitamente los tenían para jugar los partidos de fútbol. Nosotros jugábamos con cualquier pelota, con cualquier cosa, pero ahí estábamos, jugábamos hasta que o nos llamaban a hacer algún mandado y había que ir, o nos cogía la noche y nos teníamos que venir a dormir, pero allá permanecíamos, era el sitio obligado de todos nosotros. Bueno, tú me dices que llegaste al barrio obrero a vivir con toda tu familia y que por el muro prácticamente pasaban a un campo de fútbol. Tengo conocimiento que en ese patio donde funcionó por mucho tiempo la institución educativa Gabriela Mistral, hubo una cancha de fútbol, un campo de fútbol. Me imagino que te estás refiriendo a ese escenario. Una descripción de ese terreno de juego, ¿cómo era? Esa era una cancha muy rara, era una cancha donde por un lado, por el lado de nosotros, del muro, era una cancha completa. Por el otro lado era una cancha incompleta, una cancha que no tenía en la portería de abajo, sobre lo que es ahora la calle 11. Por ese lado no había en el lado derecho cómo patear un tiro de esquina. Todos los tiros de esquina se tenían que patear desde el lado izquierdo. Pero para mí fue el escenario donde mejor fútbol se ha visto en la Tebaida Quindío. Los partidos de esa época que eran el sitio obligado para que todas las personas del pueblo, todos los domingos después del mediodía, era el sitio obligado de la mayoría de los tebaidenses, y los partidos, el espectáculo que se veía en esa cancha para nosotros es completamente inolvidable. En esa época en la Tebaida habían no muchos equipos, pero habían varios equipos, y el principal de todos era el Juventud Tebaida.
Era el Juventud de Baida, un equipo demasiadamente bueno, con jugadores de muchas condiciones, que yo no me explico en una cancha no tan perfecta, porque la cancha era desigual. Para un lado era más alta que el otro, para un lado era más estrecho que el otro, pero había una cantidad de señores que jugaban mucho fútbol. Era un equipo que no era muy querido por el pueblo cuando jugaba contra los equipos del pueblo. Yo creo que el único hincha que tenía el Juventud de Baida era yo. Yo los acompañaba a ellos absolutamente para todas partes. Yo les cuidaba las billeteras, yo les cuidaba la ropa, yo les cuidaba todo. Mi casa era el sitio donde ellos entraban y salían, se cambiaban y guardaban. Yo les hacía un mandado, yo les hacía el otro, porque yo estaba con ellos siempre, al lado de ellos, en Tebaida, y cuando se viajaba, que normalmente ellos hacían mucho intercambio por aquí cerquita, Montenegro, Quimbaya, Calarcá, Caicedonia, Sevilla, para todas partes, a Hernán lo llevaban ellos por dos razones. La primera, porque yo era, como le digo, yo creo que yo era el único hincha del Juventud. La segunda, porque mi cuñado jugaba ahí y él tenía carro, y entonces yo tenía sitio especial en el carro para yo viajar con ellos. Pero era un equipo demasiadamente bueno para jugar al fútbol. Características de este Juventud Tebaida y jugadores principales de esa nómina que generaba tanto impacto como tú lo estás reconociendo. Características, que era un equipo completo, donde todos sabían, todos jugaban. Era un equipo completamente aficionado, pero tuvo la fortuna de llegar a tener a Lino Huérfano en el arco, que de ahí salió a buscar su camino, a buscar camino en el Once Caldas, que en esa época todos los puestos en Colombia de los equipos profesionales estaban ocupados por porteros extranjeros. Y Lino Huérfano era muy buen portero, tan bueno que llegó a tapar partidos en el Once Caldas, y para nosotros eso era demasiadamente grande. Después siguió su camino, fue a Centroamérica y bueno, fue a Estados Unidos, y ya sabemos cuál es la suerte de Lino, que todavía es de los poquitos que viven de esa época. También había jugadores como un señor Pedronel Castrillón, que era un defensa grande, que tenía una característica especial, verlo vestir. Ese señor se ponía absolutamente de todo. En esa época, esa era una elegancia impresionante. Él jugaba con, no canilleras, porque no, en ese tiempo no existían, eran unas cañoneras, y ese señor tenía una potencia en las piernas para pegarle a un balón impresionante. Hay que tener en cuenta que los balones eran de cuero y de pitón, y cuando se mojaban era cosa impresionante mover un balón de esos. También había personas de mucho fútbol, todos eran de mucho fútbol, como Ancisa Román, con el respeto que él se merece, ya falleció. El famoso Maleza jugaba mucho fútbol, estuvo buscando una oportunidad por los lados de Millonarios, no se le dio. Estaba Hernando Bedoya, el famoso Maluco, un gran jugador de fútbol. Estaba Lionel Castrillón, la loca, una exquisitez, un hombre que manejaba el balón con una calidad. Muy técnico. A un señor Charol Fernando Londoño, que le decíamos Charol. Estaba un muchacho muy joven, Hildebrando Camacho. Estaba mi cuñado Aníbal González, empezando a jugar fútbol en la Tebaida, que jugaba bastante bien, y muchísimos más. Pero esa era como la gran base del Juventud Tebaida de esa época. Me dijiste ahora que en ese tiempo habían pocos equipos.
un campeonato realizado allí en este campo de fútbol, en esta cancha de fútbol como lo conocemos, en la Tebaida Quindío, ¿cuántos equipos podían participar, Hernán? Muy pocos, pero eran 6, 7, 8 equipos. En ese tiempo la competencia muy grande era contra la Arboleda, que era un ingenio de panela muy poderoso que había en la Tebaida, que lastimosamente fue desapareciendo. Habían equipos como de los Arangos. La mayoría de los equipos eran equipos rurales, de fincas grandes y poderosas que habían en esa época en la Tebaida. Todos los días nos pasábamos jugando, pues el gran sueño de nosotros era uno llegar algún día a pertenecer a la selección de la escuela. Nosotros estudiábamos en Antonio Nariño y todos los días, allá en los recreos, jugábamos en el patio que es en lo que es en ese momento el Teatro Municipal. Ese era el patio de la escuela de nosotros, porque el patio que existe ahora, el que se ve, lo que es ahora la Casa de la Cultura, era el patio de las mujeres de la escuela de niñas. Nosotros, el patio de nosotros era el teatro, donde es ahora el Teatro Municipal. Y ahí jugábamos, todos los recreos nos la pasábamos jugando con ganas de que los profesores nos miraran para poder que en su momento determinado, cuando ya crecimos un poquitico más, porque realmente yo era muy flaquito, muy delgadito, y entonces ya cuando ya crecí un poquitico más, ya me tuvieron en cuenta cuando estuve en tercero, cuarto primaria, para jugar cuando don James Vargas, el gran director, que también fue jugador del Juventud Tebaida, don James Vargas, que un señor de mucha clase, jugaba mucho fútbol, nos organizaba para algún evento y entonces la gran satisfacción de nosotros era que nos llamaran a ser parte de la selección de la escuela Antonio Nariño. Bueno, he averiguado un dato y este dato seguramente te va a gustar mucho y te va a dar de qué hablar. Hernán Restrepo Botero fue hincha furibundo del Deportes Quindío. ¿Qué experiencias tienes acompañando al Deportes Quindío? Toda la hinchada, todo era hacia el Deportes Quindío. Yo era aficionado a morir. Quindío jugaba cada 15 días en el Estadio San José, el domingo a las 3:30. No había luz en el San José. Todos los partidos eran los domingos, 3:30 de la tarde. Y yo iba a todos los partidos del Deportes Quindío. Yo trabajaba y hacía de todo, mandado, lo que hubiera que hacer para yo recoger para ir cada 15 días a fútbol. Pero hay veces no alcanzaba mucho la plata y normalmente yo me iba de aquí de la casa a las 11 de la mañana a alcanzar un bus que salía a las 12 en punto del aeropuerto El Edén, porque nos salía muy barato irnos en ese bus. Allá nos bajábamos en la 18 y cogíamos para el estadio, llegábamos tipo 1:30 al estadio para esperar un partido 3:30 y cuando terminaba teníamos que salir muy a la carrera y hay veces trotar un poquitico para volver a la 18. En el tiempo la carrera 19 todavía no estaba, para volver a coger ese bus que nos bajaba al aeropuerto. Y al aeropuerto estábamos llegando 6:30, antecitos de las 7 de la noche, para coger de ahí para la casa e ir a buscar la comida, siempre con un hambre bastante horrible, porque realmente yo cargaba siempre la plata para entrar, del pasaje para poder entrar. Tengo algo que decirle. No llegué a entrar por la puerta de Gorriones. Yo siempre compré la boleta de la entrada del Deportes Quindío,
por una boleta que nos vendían para niños. Y lo más duro de todo era cuando se nos pasaba el bus, que teníamos que irnos para la galería, para el Café Caldas, a ver si un taxi con la plata que teníamos en el bolsillo nos bajaba, nos traía para Tebaida. Hay veces nos traían parados ahí sin poder sentarnos, o hay veces éramos 2 o 3, nos acomodaban en el portamaletas atrás y abajo a Tebaida íbamos a dar, pero nunca nos quedamos en Armenia, siempre fuimos a dar otra vez a la casa a buscar la comida. Bueno, qué bien, Hernán, contarle a toda la comunidad tebaidense estas historias para que se vayan haciendo a esa idea de cómo era el deporte en este tiempo, la pasión por el deporte, por el fútbol, porque estamos hablando hoy de un programa muy ligado al fútbol, aunque se van a tocar otros deportes, y seguramente es lo que nos va a entregar Hernán en esta charla amena que tenemos para Historia del Deporte Tebaidense. Tengo entendido también que Hernán, por trabajo, por cuestiones netamente laborales, se desprende por unos añitos de la Tebaida, pero después regresa más fuerte al municipio, impulsando todo el tema deportivo. ¿Qué nos cuenta al respecto, Hernán? Sí, pero antes de retirarme de la Tebaida, porque yo me desligué de la Tebaida, tengo para contarle que lo que nosotros siempre soñábamos, porque nosotros realmente la vida de nosotros era jugar fútbol, era llegar al instituto. Y al instituto llegué en el año 69 para jugar el interclases, que esa era la obsesión de cuando usted estaba en quinto primaria, usted ya no soñaba sino con llegar al instituto a jugar el interclases, y uno cuando llegaba allá, uno allá no preguntaba ni cuál era el salón, ni quién era el director de grupo, uno iba preguntando cuándo comenzaba el campeonato de interclases del instituto. Que a mí me da tristeza que en esa época no lo jueguen. En esa época todos los muchachos de 13, 14, 15 años se empezaban a mostrar en el campeonato de interclases del instituto, y así se iban vinculando a los diferentes equipos que ya habían en el municipio. Ese era el sitio donde todos nos empezábamos a mostrar. Y yo alcancé a jugar 3 torneos. Yo hice primero, segundo y tercero bachiller en el Instituto Tebaida. Empezando cuarto bachillerato me retiré, y entonces ahí sí ya la vida empezó a cambiar. Y me gustaría también decirle que la vida en esa época de niño y de joven nos dio muchas alegrías de ver grandes jugadores de fútbol de este país. Nosotros no solamente íbamos al estadio a verlos jugar, sino que íbamos al aeropuerto todos los sábados, cada 15 días los sábados, a verlos llegar, los equipos grandes como Millonarios, como el Deportivo Cali, como el Medellín, el Nacional. Nosotros allá a las 11 de la mañana había un vuelo y ellos llegaban ahí al aeropuerto, y ahí vimos de cerquitica, ahí los tocábamos a jugadores como Delio Maravilla Gamboa, como Marino Klinger, como tuve la fortuna de estar al lado de Amadeo Carrizo, ya viejo, pero qué clase de jugadores como Jairo Arboleda en su juventud. Todos los vimos cerquitica, porque al aeropuerto íbamos y en ese tiempo no nos ponían problema. Nosotros entrábamos, los veíamos, los saludábamos y nos íbamos pensando que al otro día íbamos a ir a verlos a jugar contra un Deportes Quindío, que tenía también muy buenos jugadores, como el papá de Jorge Bermúdez, aunque tenía sus propias características, un Carlitos Merlano, un jugador muy especial que tuvo el Quindío por mucho tiempo, un señor de apellido Nazor, que le pegaba más duro con la cabeza que con los pies al balón. Él era un cabeceador neto,
y el 99% de los goles los hacía de cabeza. Jugó con Quindío varias temporadas y muchísimos jugadores. Nosotros tuvimos esa fortuna de ver mucho jugador muy bueno en esa época. De esa época del 60 al 80, 20 años te voy a dar una selección ideal de la Tebaida, puesto por puesto. Pues el portero era Lino Huérfano. El Juventud Tebaida, la alineación del Juventud Tebaida, que era la base de cualquier selección Tebaida, porque ahí estaba, era Lino Huérfano. Había un señor que le decíamos el cartero, un señor de apellido Martínez, Aníbal González, Pedronel Castrillón y un muchacho, y Hernando Bedoya, Maluco, Ancisa Román, Fernando Londoño, Lionel Castrillón y Lebrando Camacho. Y habían otros porteros por fuera. Yo me acuerdo más sobre todo de los porteros. Los porteros de Tebaida en esa época eran Lino Huérfano, era Aldemar Marolanda. El señor todavía tiene una camionetica por ahí, una camionetica Willis. Era un muchacho Masico. Muy nombrado. No me acuerdo mucho del nombre. Muy nombrado. Muy nombrado, Masico. Había uno que llenaba la cancha. No fue muy de Tebaida, pero sí jugó mucho en Tebaida. Humer o a Humer. Él hace poco, él se pensionó con las empresas públicas de Armenia. Ese hombre volaba casi que por encima desde el palo de la portería grande. Los jugadores destacados eran los porteros, que yo me acuerdo, y los Camachos y los Piedraítas, que eran muchos. Eran los rivales de ellos. Ya. Ellos jugaban siempre porque los Camachos y los Piedraítas estaban en la molienda del Sinaí o en la molienda de la Arboleda. Por ahí, por esos lados, siempre mantenían, porque ellos fueron trabajadores de la Arboleda. Había unos muchachos, muchacho García, que también jugaba muy sabroso, y era del lado de los Camachos, pero no me acuerdo mucho más como de ellos, no me acuerdo mucho. Más adelante yo escuché personas como Fruco. Excelente. ¿De qué época? ¿De esa misma época o...? No, ya el Fruco, ya después vino una camada de futbolistas de la Tebaida muy grande, muy buena, que fue cuando ya por esa época empezaron a aparecer Unidete, que fue un club que le aportó mucho al fútbol y al deporte de la Tebaida. Y ya empieza a aparecer en la Tebaida don Norbey Martínez, Caico. Que también venía del sector rural. Claro, pero es que Caico, hasta donde yo me acuerdo, él para la época de antes del 70, él estaba muy ligado al municipio de Caicedonia, donde administraba una molienda de caña muy grande, que creo que se llamaba El Carare. Entonces, ya por los lados como del 70, ya don Norbey, el Caico, para que la gente sepa de quién estamos hablando, aparece en Potosí. Él ya era administrador de la molienda más grande que había por este sector, que era Potosí. Entonces, Caico llevaba el fútbol en la sangre y lo cargaba en los bolsillos y de todo. Y Caico ya empezó. Y como él siempre era un hincha furibundo del Deportivo Cali, Caico era el Cali. Entonces él armó el Cali en la Tebaida, y entre Unidad ya aparecieron en la Tebaida equipos como Unidete, como el Deportivo Cali,
la Arboleda, el Sinaí, apareció para esa época del 70 y pico, 80, don Pedro Carmona con un equipo que llama La Sirena, que era otra molienda pequeña. Había uno Montebello, ¿no? Montebello, don Alberto también le gastó mucho tiempo y mucha plata al fútbol de la Tebaida. Don Mario Villamor con los Kingos también. Y por la época del 80 apareció en la Tebaida un señor, don Héctor Basante, que era un de la América. Diésel con su famoso América. Correcto. Para esa época del Unidente, del Cali, del América, ya aparecieron jugadores como el número 1, pues Nelson Zapata, el Cumbio. Cumbio, correcto. Había Gilberto Cano. Gilberto Cano. Gerardo Izaza. Gerardo Izaza, que es el fruco que yo te digo, ¿no? Sí, señor. Remigio. Sí. Remigio. Gonzalo Gómez, un excelente portero. Chalo Gómez. No de mucha estatura, pero no le hizo falta la estatura para ser un excelente portero. Juan de Dios Rengifo, muy bueno. Dicen que el hermano también, Miguel, creo que... Sí, claro, el hermano, el que para mí, el mejor jugador de todos los Ocampos y de la Tebaida, iba a ser Artemo. Pero Artemo, cuando estábamos en la escuela, tuvo un problema, se le quebró un brazo muy feo, y en esa época pues no había la medicina de ahora, y Artemo quedó con problemas. Después volvió a tener problemas con el mismo brazo, y entonces no pudo llegar a ser lo que Artemo Campo hubiera sido dentro del fútbol de la Tebaida, y quizás un poquitico más, mucho más allá, porque jugaba mucho. En esa época también, ya con el Cali y con Unidente, aparecieron muchos jugadores de fútbol, como el Cali llegó a tener un Gonzalo Gómez, o Rafael Ospina, jugaba muy bien, Oscar Villa, Oscar Quintero, el famoso Villa, Remigio, y ahí empezó a despuntar Óscar Ocampo, ya siempre al lado de don Orbey. Don Óscar no se despegó de don Orbey para ser el gran jugador que fue, y para aquí decirle que no solamente lo gran jugador, sino la gran persona, porque Óscar era mucho más persona que jugador y que director técnico. Hernán, qué bien ese reconocimiento que tú haces para Óscar Ocampo. Hablando de jugadores, te voy a recordar varios. Baudelino Perdomo. Baudelino Gutiérrez. Marcador de punta izquierdo. Óscar Mora. Muy buen jugador con el Cali. Y muchos más jugadores. Hubo también... El mejor de todo ese combo que usted me menciona, Horacio Álvarez, el compañero de Baudelino Gutiérrez, que eran los Biafras. Correcto. Horacio era el mejor de todos, a pesar de que Óscar, Mora, Villa, Remigio, todos ellos, Óscar Ocampo, el hermano de Óscar Ocampo, don Fernando, el profesor, el famoso Ferroca. Y Ferroca, mucha gente se preguntaba, ¿por qué le decían Ferroca? No. Resulta que Ferroca son las iniciales de él. Fer de Fernando. Sí. Fer Oca, de Ocampo, Fernando Campo. No sabía. Claro. El hermano de ellos. El famoso burro, ¿no? El famoso burro. Y muchísimos. Claro, pero había que nombrar muchísimos jugadores, porque ya en esa época salían más de 15 equipos. Y si multiplicamos 15 equipos por 20, ya estamos hablando de 300 jugadores. Eso quiere decir que hubo muchos jugadores y que entre tú y yo no vamos a alcanzar a nombrar en estos momentos. Pero si usted habla con ellos, la mayoría salieron del interclases del Instituto Tebaida. Y yo no sé,
en ese tiempo, le digo que cuando nosotros salíamos, nosotros tuvimos un equipo en primero bachiller muy bueno, pero muy menudito. Y en esa época, no, cuando nosotros salíamos a la cancha, no teníamos ni siquiera un baloncito para calentar. El único balón era el que tenían para jugar el partido. O sea, eran condiciones muy, muy, muy diferentes a las de ahora. Y ahora que tienen a dónde y el cómo. Sobran los balones por toda parte, porque uno ve cargar tuladas de balones. Ya el campeonato de interclases desapareció. Es lo que yo no me he podido entender. Todos los jugadores de la Tebaida, o el 99%, salieron del campeonato de interclases del instituto. Muy bien. Bueno, Hernán, después de que te vas de la Tebaida por un tiempo, no mucho, regresas al municipio de la Tebaida y te integras nuevamente a la institución educativa Instituto Tebaida. ¿Qué experiencias ya empieza a vivir nuevamente Hernán Restrepo en esta nueva época? Sí, pero pero como yo he sido un hombre del fútbol, cuando yo llegué en el año 73 a trabajar en unas oficinas en Armenia, ahí me encontré, no el patrón mío, pero trabajaba en el mismo lado, un doctor Quintero, muy aficionado al fútbol. Y entonces con la afición de él, el poder de él y las ganas mías y el tiempo mío, luchamos y organizamos el equipo donde trabajábamos, y con ese equipo funcioné 4 años para arriba. Yo era el que les organizaba, el doctor conseguía los rivales y yo me iba para la liga y yo conseguía la cancha de fútbol, pues el árbitro, y toda la semana me la pasaba diciéndole a los compañeros. En ese tiempo no habían celulares, en tiempo había que recordarles que el sábado a las 2 de la tarde jugábamos en la cancha número tal del aeropuerto, no vaya a faltar, lleve, vaya, esconderle. Toda la semana me la pasaba, y con ese equipo, gracias a Dios, pues recorrí varias zonas de ese país. Fue la segunda vez que fui a Bogotá, fui con ellos. La primera vez que fui al Caquetá, fui con ellos. Fuimos a Manizales, Cartago, caminábamos por toda parte, y yo no abandoné el fútbol, ni abandoné el Quindío tampoco. Esas fueron las dos cosas que yo siempre, aunque me desligué por 6 años seguidos de la Tebaida, porque el trabajo y el estudio nocturno en Armenia me quitó todo el tiempo de volverme a vincular a Tebaida. Entonces me desligué desde el año 73 hasta el año 79, que ya volví a la Tebaida. Estamos dialogando hoy con Hernán Restrepo en este programa espectacular que se llama Historia del Deporte Tebaidense. Invitación para que cada uno de ustedes, si tiene alguna historia del deporte nuestro, del deporte local, del Edén Tropical del departamento del Quindío, ya saben, contactarme a través de este Facebook, e inmediatamente en los días próximos hacemos una charla igual a la que estamos sosteniendo hoy con el señor Hernán Restrepo Botero, y lo traemos a estas páginas, a la página del YouTube, Historia del Deporte Tebaidense. Llegando a la Tebaida nuevamente, Hernán. Sí, volví a finales del 78, y en el 79 vinculado al Club Maraveles como administrador. Pues no era mucho el tiempo que quedaba, pero ya volvimos por ahí a funcionar y a funcionar con los equipos de microfútbol, y así participábamos de los campeonatos de microfútbol, que eran muy buenos en esa época, y estando en el club, después una época en el Yacú,
y cuando abrimos a Garzamorena, que lo abrimos comercialmente. Garzamorena era un negocio, pero no era para el público, era un negocio privado de cierta persona. Él nos permitió abrirlo al público. Entonces ahí sí ya nos fuimos vinculando demasiado, ya mucho al deporte, y ya terminé metido en los comités de fútbol, como por un tiempo como el eterno secretario, hasta el año 90 y pico, desde el 80 al 95, estuve muy vinculado a los comités de fútbol, o era secretario o llegué a ser presidente del comité de fútbol de la Tebaida y también del comité de microfútbol de la Tebaida. Estando muy niño, yo recuerdo que ustedes tenían un piqueteadero. Tú ahora me vas a decir el nombre porque no lo tengo claro, y allí se reunían y se veía que hacían congresos técnicos y de ahí salía como que todo el deporte que se iba a realizar en los días siguientes en la Tebaida. Sí, en el año 81 abrí con la ayuda de mis padres y de Aníbal, mi cuñado, una cafetería que era cafetería única. Nosotros, y esa cafetería se fue convirtiendo casi que en la Secretaría de Deportes del municipio de La Tebaida. El deporte de La Tebaida, el fútbol, microfútbol y alguito de baloncesto, todo pasaba por la cafetería. Como yo era secretario o presidente de algún comité de fútbol o de microfútbol, entonces todo lo manejaba y yo puse la cafetería al servicio del deporte, pero también el deporte me servía para yo poderme sostener en la cafetería. Yo le daba al deporte y el deporte me ayudó, no solamente a mí, sino a empezar a levantar los dos primeros hijos que tengo de los tres. Este lugar del que estamos hablando, Cafetería La Única, quedaba ubicada en la carrera octava entre calles 11 y 12. 11 y 12 a 11:49. Correcto. O sea, donde está ubicado hoy más o menos la carnicería de Manuel Giraldo. Enseguida. 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 Ya hay un edificio como de 3 pisos. Ahí a media cuadra de la galería. Sí, señor. Por el paseo del Edén, actualmente. Ahí era la esencia. Ahí era donde se movía el deporte de la Tebaida. Para esa época, de pronto, el secretario de deportes era Darío Cardona. Y con él hicimos una gran alianza, una alianza deportiva, sana, sin sacarle ventajas a nadie ni nada. Simplemente yo le ayudaba, él me ayudaba y entre todos le ayudábamos. Y creo, no me equivoco, en que con la participación de muchas personas, muchos dirigentes del fútbol y del microfútbol, la Tebaida entre el 80 y el 90 tuvo una muy buena época deportiva. Ahí es donde se empieza a ver los llenos totales en la cancha de bomberos, en la cancha municipal, en el polideportivo que queda enseguida de bomberos, entre la bomba, entre la estación de servicio que hemos conocido toda la vida como la bomba, al frente del estadio. Esa historia la quiere escuchar toda la comunidad tebaidense, Hernán, cómo se formaban esos grupos, esa asistencia, cuál era el atractivo que había para que la gente asistiera en masa a este bonito escenario y en ese entonces el escenario principal de los tebaidenses. Era un gran escenario y era el único escenario que tenía energía donde podíamos jugar de noche. Y el campeonato de microfútbol, él venía, antes de que llegáramos a la cafetería, él venía porque ya habíamos participado en varios torneos, pero le fuimos dando un poquitico más y más
y eso eran unos llenos espectaculares. Y en una cancha irregular, el piso era muy bravo, el piso era un piso de cemento bravo, pero así ellos, todos los jugadores, se acomodaron a ese piso y se jugaba, y se jugaron unos torneos espectaculares. Y tenía una particularidad muy grande los torneos de microfútbol. Y aspiro a no molestar a nadie, que ese torneo de microfútbol que tanto esperaban era como la carta de presentación de todas las niñas de la Tebaida que iban llegando a aparecer ya como en sociedad. Las niñas de 15, 16, 17 años nos llenaban el escenario. Ellas poco entendían de microfútbol. Ellas lo que iban era a ver a su príncipe, allá, a su príncipe azul jugar, o al que a ella le encantaba o le gustaba, y ellas iban y realmente la mayoría, parte de esa gran tribuna eran mujeres, porque era un ambiente muy sano, muy bueno, pero las niñas allá se presentaban en sociedad en esos torneos muy grandes y llegamos en esa canchita con todos los problemas del mundo, con los de iluminación, con un sector hacia el lado de la bomba que siempre permanecía con un charco propio y nunca fuimos capaces de acabarlo por el producto de los tanques subterráneos que la bomba tiene para su lavadero de carro. Nunca fuimos capaces de superar ese charco propio que manteníamos y hacía parte casi ya de la cancha de bomberos. Y era un escenario que no tenía techo, no tenía No, cubierta. Bueno, pero también funcionaba mucho ahí el baloncesto, era paralelo microfútbol y baloncesto, y en esa época el baloncesto tenía mucho auge, Hernán. sí, claro, tuvimos buenos equipos de baloncesto. Yo no estaba muy involucrado en el baloncesto, pero cuando tuve la cafetería y cuando llegué a ser empleado del municipio, yo les colaboraba en todos esos torneos, yo les organizaba la cancha, se las mantenía para que ellos. Fui la primera persona en un torneo de baloncesto, yo no sé por qué yo estaba tan involucrado que tuve la idea de comprar 2 colchonetas de espuma y las envolví en esos postes que sostenían los aros porque tenían unos filos bravísimos. Entonces yo siempre mantenía como miedo que una persona no se fuera a estrellar contra un borde de esos. Y entonces tuvimos una y compramos y con eso las mantuvimos mucho tiempo y se las colocábamos cada que iba a haber un partido. Hubo grandes partidos, hubo un torneo departamental muy bueno, porque en Tebaida había muy buenos jugadores de baloncesto, encabezados por José Sanabria. Desafortunadamente murió muy joven. También había unos muchachos, Alvis, estaba y así por el estilo. Pero fue un Tal vez sería buen torneo. Alejandro Alvis y Edilberto Alvis de Bonanza, de la Fuente de Soda Sí, Bonanza. ellos también jugaban bien y Tebaida tuvo un buen campeonato a nivel departamental en esa cancha. Y lástima, ahora que tenemos tanto, no tenemos nada. Bueno, Hernán, te voy a llevar a otro tema. Ahora nos contaste que estuviste 32 años vinculado a la administración municipal de la Tebaida, en diferentes frentes. Pero yo quiero llevarte primero que nos cuentes cómo fue tu inicio trabajando para la administración municipal. Y rápidamente nos vamos hacia el estadio municipal, que era un sitio abierto
y creo que por iniciativa de un grupo de personas, y tú estás dentro de ellas, le hacen el gramado y el drenaje al Estadio Municipal Elpidio Mejía. Sí, claro. Por ahí, por 1986, un grupo de personas y ya una administración como la doctora Luz Mari Rodríguez tuvieron la idea de organizar la cancha de fútbol de la Tebaida y convertirla en un buen escenario. Entonces lo cerraron. Para poder organizar había que cerrarlo. Nos quedamos sin dónde jugar. Y entonces la Liga de Fútbol del Quindío nos ofreció las canchas del Edén para poder nosotros seguir nuestros torneos, nuestro campeonato. Pero nos daban siempre unos horarios que no valían la pena, porque en esa época todavía la gente del campo trabajaba los sábados hasta el mediodía y nos daban horarios como de las 12 del día y las 2 de la tarde. Entonces, casi que los equipos era un fracaso. Los señores que apenas venían de trabajar en el campo, de buscar su pago para ir a jugar a las 2 de la tarde al aeropuerto, no alcanzaba. Entonces, en el 88, en el 87, en el año 87, le pedimos a la doctora Luz Mari que nos facilitara un terreno que había donde iban a construir la segunda etapa del Instituto Tebaida, para nosotros ahí organizar una cancha de fútbol y podernos divertir, volviendo casi a la época del 60 y pico, teniendo una cancha más o menos casi parecida. Ella al principio siempre mostró recelos porque ella creía que si nos entregaba ese terreno, nosotros nos le apoderábamos de eso y después era un problema. Y eso estaba destinado para construir la segunda etapa del instituto. Al final accedió y allá organizamos, para mí, casi que el mejor torneo que ha tenido Tebaida en muchos años. No sé por qué. Era un torneo que lo jugábamos del sábado, teníamos partido 2 y 4, y el domingo jugábamos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Y allá, de un momento a otro, ese torneo adquirió un nombre y eso era un gentío bravo allá, y apareció de la nada, apareció un equipo que se llamaba El Tablón, que era que todos sus jugadores era de una colonia del Cauca que ya estaba muy establecida en la Tebaida. Y esa cancha era precisa para ese equipo. Ese equipo era grandísimo en esa cancha, pero usted lo sacaba de ahí y no era nada. Pero jugaba El Tablón y la gente se metía con ellos, era el equipo de ellos, era el equipo del pueblo. Y ese equipo dio mucho espectáculo y le creó muchos problemas a equipos grandes como el Unidente y el Cali y los demás que participaron en ese torneo. Estamos hablando de la cancha que tuvo dos nombres, o el Peladero o el Planchón. Esa no duró sino un año, porque ya finalizado el torneo, ya como que ya había la plata o ya estaban las condiciones. Y un día, un lunes, amanecieron, tumbaron las porterías y las llenaron de zanjas para empezar a construir y listo, y se acabó. Ya empezamos a hablar del año 88. Cuando yo llego a la administración, yo llego a administrar directamente el estadio municipal. Pero ya estaba
engramillado. El alrededor, pues sí estaba muy dejado porque simplemente el estadio estaba engramillado y apenas iban a empezar a jugar encima de él. Una gramilla que la hizo el municipio en cabeza del oficial, en cabeza de Juan de Dios Rengifo, y hay que hacerle méritos porque esa cancha le quedó muy bien sembrada. Reconocimiento para Juan de Dios Rengifo. Sí, señor, Hombre, especial. y debe Porque estar acá en este programa Historia del Deporte Tebaidense. Invitado desde ya, Juan de Dios Rengifo. tiene muchas cosas que decir Juan de Dios y tiene muchas anécdotas por contar. Juan de Dios, fuera de ser un gran trabajador, fue un gran jugador de fútbol. Bueno, algo importante. En el 88 tú llegas a administrar esa cancha y es donde el municipio empieza a ver un jardín, una cancha bien tenida, una grama verde, se veía totalmente cubierta, impecable, impecable diría yo. Y yo recuerdo, eso sí lo recuerdo porque yo ya estaba en mis 16 años aproximadamente, que tú cuidabas esa cancha como un tesoro porque era como el escenario para mostrar. ¿Qué anécdotas, qué recuerdos te trae esta época, Hernán? Muy grandes. La gente al principio se asustó porque yo no era trabajador de campo. Yo venía de trabajar en una oficina en Armenia, venía de trabajar en un sitio cerrado en Barranquilla, yo venía de trabajar en unos negocios de noche. El Club Maraveles, el Yacú, Casa Morena eran negocios de noche y de tener una cafetería donde normalmente el trabajo era en la noche. Entonces la gente, pues uno se preguntaba qué iba a hacer yo allá. Pues yo no tenía mucho que hacer, yo no sabía nada, pero la gente me fue enseñando y yo me fui dejando enseñar y entonces con la ayuda del municipio, sobre todo de don Norbey Martínez, que siempre fue en toda esa época mi patrón, porque él era el jefe de personal y yo era empleado del municipio. Don Norbey me ayudó bastante y con la ayuda de él, de mucha gente, logramos tener una cancha que era la envidia de muchos. No éramos lo máximo porque para esa misma época habían organizado ya el Estadio Centenario de Armenia, que tenía una gramilla muy espectacular. Pero nosotros no nos quedábamos atrás con nuestra cancha. Y por eso tuvimos la fortuna que en el 89, un torneo muy importante como el de la Primera C, el Deportes Quindío determinó jugarlo todo en la Tebaida. Y por ahí, por esa cancha, en el 89, 90, 91, pasaron grandes jugadores que apenas iban a empezar a despuntar en el fútbol colombiano. Jorge Bermúdez, el hijo, Perminarco, Mosquera, un portero. Lincoln Mosquera. Tuvimos la fortuna de tener varias veces a Henao, el portero del Once Caldas. Juan Carlos Henao. Cuando venía con un equipo de Río Sucio que llamaba Dinastía. Él era el portero de Dinastía. Y muchísimos jugadores, porque el torneo de la Primera C era como la segunda división del fútbol profesional colombiano. Y usted que la jugó en ese equipo del Caquetá, usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Hernán, en esos equipos del Deportes Quindío y en esa época, 89, 90, 88, había una figura del fútbol tebaidense que militaba en el Deportes Quindío. Carlos Enrique Arias Ciro. Carlos Arturo Arias Ciro. Claro, porque Carlos Arturo
yo le digo, yo mantenía muy al lado de don Severiano Ramos, que era el papá adoptivo de todos esos muchachos, de Jorge Bermúdez, de Lincoln, de Mosquera, de Beto González y de muchos más. Y de todos ellos, el niño mimado de don Severiano Ramos era Carlos Arturo Arias Ciro. Pero con pena y todo, se lo puedo decir, Ciro nunca quiso aprovechar la oportunidad. De ese equipo, muchos, pero un gran porcentaje fue profesional. Incluso hicieron parte de la gran nómina que tuvo el profesor Álvaro de Jesús Gómez en 1990. Exactamente. Él lo recogió a la mayoría y como le digo, y solamente pasaron ellos, sino que vimos por ejemplo, yo no me acuerdo si era como una final con el del Quindío Primera C, con la Primera C del América, cuando venía don Humberto Tucho Ortiz manejando el América, que era la mano derecha del doctor Ochoa en el América. Entonces, por ahí vimos pasar muchísima gente jugando con la Primera C. Yo le quiero decir que mi gran satisfacción, y eso pues, lo cargo para siempre, es un día cualquiera, un sábado en la noche. Estaba en mi casa cuando llegó un carro y era don Dorancé Restrepo, que en ese momento era el presidente del comité de fútbol de la Tebaida, y andaba con unos señores, y uno de los señores era don Gustavo Moreno Jaramillo. Y entonces me preguntaron que cómo estaba la cancha. Entonces yo le dije que la cancha estaba siempre muy alta y todo, porque siempre había como un verano fuerte. Y me dijo, entonces, vaya, madrugue y póngase a organizarla, porque el lunes tenemos la llegada de la selección Colombia. Primer vez en la historia que una selección Colombia de mayores llegaba a un pueblo a prepararse. Llegaba a Maturana con toda su gente a prepararse para el Mundial de Italia. Ellos se hospedaban en el Club Campestre. En ese tiempo no había muchos hoteles por aquí en este sector, entonces a ellos los hospedaron en el Campestre. Y alguien dirá, entonces, ¿por qué no entrenaban en la cancha del Campestre? Que era muy bonita. Y sí, pero que era muy pequeñita. Y el doctor Maturana le encantó la cancha de la Tebaida por el piso, primero que todo, y por lo amplia, porque era una cancha muy grande. Entonces a él le permitía hacer, y aquí tuvimos la selección Colombia en su plenitud, preparándose para el Mundial de Italia, en un trabajo horrible que me tocó desde el domingo a las 5 de la mañana, me tocó ir a motilar, trabajarla, tenerla lista, barrerla. Terminé a las 7 de la noche un domingo, pero yo estaba completamente feliz porque iba a tener al servicio ahí a mi lado a todos esos grandes, René Higuita, a Andrés Escobar, a Rincón, a mi gran admirador, a Enrique Lagambeta Estrada, a Anthony de Ávila y a todos los que usted sabe que hicieron parte de la nómina, de la gran nómina, porque fue un gran equipo en el Mundial del 90 en Italia. Te ayudo con más nombres: René Higuita, Eduardo Niño, Carlos Mario Hoyos, Gildardo Gómez, el Bendito Fajardo, Rubén Darío Hernández, Ambuila, en fin, lo mejor que había en esos momentos, y sobre todo que habían recientemente ganado la Copa Libertadores, muchos de ellos con el Atlético Nacional. En 1900. Y en la Tebaida, una semana completa. Aquí él hizo los últimos movimientos, las últimas cosas, y aquí sacó la nómina total para irse
para Italia, y eso es un orgullo que la Tebaida lo tiene que tener en su historia. Qué bien, Hernán, qué bien por todos los acontecimientos del municipio de La Tebaida. Hablemos un poco de la dirigencia de ese tiempo. Tú me dijiste que había sido el eterno secretario de la Comisión de Deportes, de fútbol, pero habían más personas que hacían esa dirigencia. ¿A qué personas recuerdas de aquella época? Pues los grandes dirigentes del fútbol de La Tebaida, don Dorancé estuvo mucho tiempo con nosotros. Él le aportaba lo suyo, lo de él. Nosotros teníamos un problema, entonces Dorancé en el municipio nos ayudaba a resolver todos los problemas que teníamos en esa época. Don Gentil Guerrero, un señor de tiempo completo con el fútbol y con el deporte de La Tebaida, en todo lo que él le podía colaborar, él estaba ahí. Don Humberto Giraldo, desafortunadamente todos los señores que le estoy nombrando ya fallecieron. Un señor que llegó a La Tebaida y se vinculó con nosotros muy ligero, Álvaro Mejía, murió el día del terremoto. Don Gentil. Don Norbey Martínez casi no pertenecía a los comités, porque como él siempre tenía su equipo, él le gustaba, él se mantenía muy al margen de los comités de fútbol, pero él colaboraba en todo lo que problema que hubiera por resolver, don Norbey se lo ayudaba a uno a resolver, él estaba ahí, pero a él no le gustaba mucho estar dentro del comité, porque entonces pasaba a ser, pues sí, parte. Pero los comités del 80 al 90 y pico, la base éramos don Gentil Guerrero y yo. Y siempre tuvimos un gran colaborador en la sombra, como se dice, que es el capitán Diego Buitrago. No, Diego, el fútbol y el microfútbol y el baloncesto, siempre tuvimos a bomberos al servicio de nosotros, gracias a don Gentil y después gracias a Diego Buitrago. Nunca nos llegaron a negar un solo favor a esas tres disciplinas, al fútbol, al microfútbol y al baloncesto. Y al voleibol, por sus lados también. Amigos de La Tebaida, personas como don Hernán Restrepo Botero, pilares fundamentales del desarrollo de La Tebaida en toda su historia, que madrugaban, que aportaban, que eran cívicos, que si había dinero lo hacían y si no lo había también lo hacían, porque había un sentido de pertenencia grandísimo por sacar adelante las juventudes, el deporte, la recreación y todo lo que tuviera que ver con las buenas diversiones en nuestro dentro tropical del departamento del Quindío. No, don James y don Gustavo Domínguez, que eran la dupla de RCN, ellos mantenían enamorados de la cancha. Y tuve unas palabras muy bonitas de un señor de Pereira, que después fue es director de deportes de RCN, un periodista de Pereira. Céspedes. Céspedes. Ese señor, un día que él bajó un sábado con un equipo de Pereira, él tuvo unas palabras muy bonitas y se fue enamorado, no solamente de la cancha, sino de los alrededores y del ambiente que nosotros manejábamos dentro del estadio municipal. Y cuando vino la selección Colombia, antes de llegar la selección Colombia, llegó unos periodistas de Bogotá, llegaron muchos, y entre ellos el narrador de RCN de esa época, uno moreno. Ese se llamaba, o se llama. Se llama, todavía está, pero... Pache Andrade. Don Pache Andrade. Qué hombre para estar bien enamorado
de la cancha del Estadio Municipal de La Tebaida. Me la comparó con muchas canchas del país. No me la pudo comparar con el Centenario, porque el Centenario, como le digo, era una grama muy nueva, muy fina y de mucha plata. Pero el señor Pache Andrade me felicitó y felicitó a La Tebaida por tener un escenario de esas condiciones. ¿Y cómo se te ocurrió lo del motilado, lo de los cortes con unas figuras muy bonitas? No sé, eso fue un atrevimiento. Yo le hice en todo el tiempo que yo estuve en la cancha, yo la rayé en 3 veces y las 3 veces fue diferente. Pero tengo una anécdota. Un día le hice unas líneas y me iba a quedar muy hermoso, sino que uno para poder hacer el trabajo, pues uno tenía que montar unas estacas, lo estaqueaba y con una piola uno se iba guiando, era la guía, la piola. Y como en la mitad de la cancha, al extender la piola, la puse en la estaca que no era y me quedó una línea atravesada y todo el que llegaba, ya pues yo, ese viernes yo ya, el error ya estaba hecho y todo el que llegaba el sábado, nadie me admiró el rayado de la cancha, sino que todo el mundo me habló de la línea atravesada que me había quedado. Debiste haber dicho que esa era la firma. pero, pero, pero me atreví 3 veces a organizar Mucho reconocimiento para, por el escenario. para, para la Copa Colombiana, lo rayé, para entregarlo el último día que yo trabajé, al otro día yo entregué un viernes y al otro día inauguraban unos juegos comunales en el gobierno de don Ancísar Quintero y ese día le entregué el estadio rayado, bonito, pero yo ya no estaba, yo ya estaba en otra parte trabajando, pero se lo Como, entregué como muy quien bonito. como quien dice, ahí les dejo. Ahí les dejo y me fui. Continúen por esa línea. Sí, señor. Hernán, te quería hacer una pregunta fundamental. No podíamos dejar este tema de lado. Selecciones Tebaida en la historia. Participaciones, torneos, todas esas aventuras y esas experiencias maravillosas del fútbol tebaidense. Con Selecciones Tebaida. Tuvimos, que yo me acuerde, dos, una muy buena, una selección juvenil, un torneo departamental que la liga lo programó en las canchas del aeropuerto. Ahí vinimos, ahí fuimos a dar todos los municipios. Yo estaba en ese momento, yo era parte del comité de fútbol de La Tebaida, entonces yo me le dediqué a eso. Organizamos una selección muy bien organizada, bien uniformadita, bregamos a dotar los muchachos de lo mejor posible. Cuando ya estábamos ya muy adelantados, pero no teníamos como la capacidad suficiente de manejar un grupo de esas condiciones. Llegó don Ancisa Román y se hizo cargo de la selección, peleando, llegamos a una final con la selección armenia, que tenía muy buenos jugadores. Entre esos me acuerdo de que el central era Jorge Bermúdez, estaba despuntando Jorge Bermúdez. Y como anécdota, cuando llegamos a la final, Armenia o la liga nos ofreció jugarla en el centenario de Armenia, que era un honor ir a unos muchachos de Tebaida, ir a jugar una final en el Estadio Centenario, pero no quisimos y presionamos y obligamos a la liga a que la final fuera en una de las canchas del aeropuerto. Llevamos mucha gente, me atrevo a decir que la mitad del pueblo de La Tebaida
subió a acompañarnos en esa final. Venían acompañándonos, pero para la final fue mucha gente, tuvieron que organizar con unas vallas para poder tener la gente un poco alejada del espacio donde se jugaba. Y creo, no me acuerdo muy bien, que la perdimos en los tiros penal. Claro que sí, Hernán. Yo recuerdo esa final, se quedó 1-1 el partido. El gol lo hizo Javier Cardona, el popular Chita, gol de cabeza a los penales, y el último penal le correspondía a Ernesto Gallo y no contó con la fortuna y ahí se perdió esa final. Pero un partido hermoso, hermoso. Yo recuerdo mucho esa selección Tebaida porque entrenaba en el instituto, en la cancha del instituto en muchas ocasiones. Esa selección Tebaida muy importante. Jaime Jiménez, Jaime Molina, Ernesto Gallo, Javier Cardona, pero no el exalcalde, sino el taxista. Chita. Gonzalo Cardona, Jaimito Gutiérrez, estaba jovencitico, tenía 15, 16 años y tenía la fuerza de un hombre de 30. Era impresionante. Y con esa selección nos fue muy bien. Orlando Murillo, Carlos Ciro. Todos ellos. Chori, recuerdo que era un lateral. Benino. De ahí sacaron una selección para ir a jugar un zonal en el Caquetá. Y yo me acuerdo que llevaron a Ciro y a Murillo. Y Ernesto Gallo también. Ernesto. Albeiro también jugaba con nosotros. En esa selección creo que no le daba la edad. Ya la edad no le daba. Por la edad. No le daba. Pero le aportamos como 3 o 4 jugadores a la selección Quindío, que era muy difícil, porque a los entrenadores de la liga les daba mucha pereza como bajar a la Tebaida. Ellos, todas las selecciones Quindío las armaban con jugadores entre Armenia y uno que otro de Calarcá. Llevar un jugador a la selección Quindío en esa época era difícil o tenían que ser muy buenos. Ciro, Murillo, Ernesto, don Severiano le insistió también un poquito a Ernesto Gallo. Él lo quería, él quería que Ernesto jugara con ellos, pero no sé, las condiciones no se dieron. Correcto, Hernán. Selecciones Tebaida en otro lugar, en otra época, en las de antes. En otra época hubo un torneo departamental en Montenegro y creo que era como para la inauguración como del estadio de Montenegro, y todos los ojos estaban puestos allá y armamos una muy buena selección Tebaida, pero una selección Tebaida bien uniformada, bien organizada, y yo me acuerdo que con la ayuda del señor alcalde Gonzalo, creo que estaba Gonzalo Uribe de alcalde, con la ayuda de él y la colaboración de Buses Armenia, conseguimos transportar la selección Tebaida en un bus, que eso no había tampoco pasado. Siempre era la horqueta del municipio la que nos tenía que llevar a todas partes, y esa vez lo llevamos en bus. Íbamos con muchas ilusiones. En el primer partido contra Calarcá, las cosas se nos complicaron, el arbitraje fue horrible. Estos muchachos, Ciro, Lalo, Albeiro Gallo, gente de mucho temperamento, y realmente ese día nos expulsaron
muchos jugadores, terminamos en nada y realmente la participación terminó casi que siendo un desastre. Cuando llegamos con muchas ilusiones. Bueno, muy bien. Hablar con Hernán Restrepo Botero sobre la historia del deporte tebaidense, muy enfocada en esta oportunidad al fútbol. Hay un campeonato que la gente reconoce mucho en Tebaida, seguramente lo ha jugado, pero no conoce el origen. Le voy a hablar del torneo municipal de gremios. Tuviste mucho, Hernán, que ver con este torneo. Cuéntanos. Demasiado, demasiado porque eso fue en el año 88, porque primero yo era parte del comité municipal de fútbol y segundo porque yo estaba administrando el estadio y no sé por qué salió la idea, no sé de quién, pero hicimos un auténtico torneo de gremios donde le permitimos, la única condición que le pusimos a la persona era que perteneciera al gremio. Si sabía jugar o no, no era problema. Si jugaba en un equipo de primera en el campeonato de primera, ya los que se jugaban los sábados y los domingos, tampoco era problema. El único problema era que perteneciera al gremio. Y jugamos un torneo espectacular, un torneo que mucha gente lo recuerda y que lo quiso. Ver uno jugadores como Chamacá, el gran Matarife, que nunca había ido a un estadio, ver uno a Aurelio, otro tampoco, ver unos jiperos. ¿Y por qué y por qué fue la grandeza del torneo? Porque en los gremios había gente que sabía jugar, como en los jiperos, que habían 3 o 4 jugadores. Estaban los mellizos Montoya, recién vinculados ahí al gremio de los jiperos, estaban los monos Ceballos, estaba Arbey Girón. En base a eso, ya tenían ellos una columna vertebral y entonces metieron una cantidad de viejos gordos, barrigones, que nunca se habían puesto una pantaloneta ni se habían puesto unos guayos de fútbol. Y eso fue eso fue algo inmenso en la Tebaida. Y en el 90 yo me acuerdo que volvimos y lo repetimos y lo hicimos como un homenaje a los 100 años de la Policía Nacional y encontramos el concurso de la Policía Nacional y el torneo siguió siendo grande hasta que por allá ya en el 90 y pico ya le metieron muchas cosas y se fue desapareciendo el torneo y yo hasta que desapareció. Pero fue una cosa muy hermosa. Yo me atrevo a decirle que un martes jugaban los jiperos y dejaban 1 o 2 carros para cumplir unos compromisos que tenían que cumplir y todos los otros nos los cuadraban allá al frente de bomberos a estorbar, pero allá quedaban muy bien y ellos, nadie los molestaba la vida porque y eso se movió mucha plata, porque eso después de jugar esos partidos de fútbol, esas tiendas de por ahí, eso vendían mucha comida y mucho trago. Hernán, muchas personas muy importantes y muy influyentes en el deporte tebaidense. De esa época, si tú le fueras a hacer un reconocimiento, un homenaje a personas dirigentes de aquella época, ¿a quién Hernán Restrepo Botero le podrías hacer ese homenaje? Sí, claro. Yo le voy a mencionar unos y Dios quiera que a los que no, que me perdonen, pero uno tiene que enfocarse en uno. Uno no los puede nombrar a todos. La Tebaida, el primero que hay que reconocerle, el fútbol de la Tebaida tuvo un nombre diferente cuando don Orbey Martínez Caico llegó a la Tebaida. Llegó a la Tebaida con un equipo
primero con el Potosí, donde Norbey le gastaba tiempo, plata y de todo, y él armaba unos equipos muy grandes. Él llegó a tener un muchacho, Valencia, uno morenito, que después, a los poquitos días de haberse ido de Tebaida, terminó marcando punta en el América de Cali, era el famoso Pigmeo Valencia, un muchacho Solís, y él allá lo sostenía de cuenta de él en Potosí. Yo creo que a poquito que trabajaban, lo importante era que jugara con ellos, pero don Norbey le dejó tanto al fútbol de la Tebaida que le dejó un nieto jugando fútbol profesional que desafortunadamente, y la gran ironía de la vida, no lo pudo disfrutar. Pero ahí está Diego Fernando, que ha jugado en 3, 4, 5 equipos profesionales y en este momento pues lo vemos como portero titular de un equipo como el Pasto a nivel profesional. Yo creo que la gran decepción que tuvo don Norbey en la vida fue no haber podido ver o a Norberto tapando o a Diego jugando en algún equipo profesional de fútbol. Le tocó el nieto, pero no lo pudo disfrutar. Pero yo sí creo que económicamente y deportivamente don Norbey tuvo mucho que ver en la parte deportiva de Nelson Zapata Cumbio, y él bregó mucho con una persona, con Juan Carlos Ocampo. Él bregó con él a que fuera jugador. Yo tengo por ahí, creo que él lo llevó a Cortuluá. Él tenía muy buena conexión con este señor de Tuluá. También, como le dije anteriormente, el fútbol de la Tebaida y el deporte en general le tiene mucho que agradecer a don Gentil Guerrero Álvarez. Don Gentil era todo cuerpo, todo corazón y todo alma en beneficio y al servicio del deporte de la Tebaida. En su parte personal, para lo que uno lo necesitara, él estaba ahí. Y en la parte de colaboración con bomberos. Y una parte muy importante, don Gentil Guerrero era el eterno árbitro en la época del 60 y pico en la Tebaida. Todos los partidos los tenía que pitar don Gentil, y yo creo que no le llegaron a pagar por pitar ningún partido. En esa época no pagaban. A don Jaime Echeverry, el eterno forjador de jugadores de la Tebaida. Todos los muchachos, la mayoría de los muchachos jóvenes salían de los equipos de clases del instituto y pasaban por los equipos de don Jaime a jugar en segunda y después a ver cómo jugaban en primera, por el lado de don Jaime Echeverry. Pero don Jaime era una persona de muy escasos recursos económicos, entonces a él todos los jugadorcitos buenos que iba teniendo, los demás equipos se los iban llevando, se los conquistaban, y don Jaime no los podía retener. Pero don Jaime era el forjador. La mayoría de todos esos muchachos, de Ciro, de Wilson, de todos, de Gonzalo Cardona, todos pasaban por el lado de don Jaime Echeverry, que a favores que también se le debe el fútbol de la Tebaida. Con su popular equipo Alianza. El Alianza. Don Jaime, para que sepan, es el famoso Jaime Ladrillo. Y hay que identificar a las personas así para poder que tengan el reconocimiento que es. Y una persona que tuvo mucho, que le dio mucho al fútbol de la Tebaida. Y lo principal que él tenía era que a él le gustaba que el fútbol de la Tebaida estuviera más allá,
siempre más allá. Él era un hombre que luchó mucho por ver jugadores de la Tebaida en equipos profesionales. Me refiero a don Ancísar Román Peláez. Él luchaba y él llamaba, él tenía conexiones deportivas con muchos entrenadores de fútbol. Él fue el que llevó a Cumbio a Santa Fe, pero él quería que muchos más jugadores, y él siempre pensaba en un poquitico más allá. Nosotros pensábamos aquí, nosotros nos contentábamos con lo que nosotros éramos, con ofrecerle a la Tebaida un buen torneo para que la gente todos los sábados y los domingos se divirtiera lo más que pudiera, sentados allá en una forma lo más barata que se pudiera, allá sentados, divirtiéndose en toda la tarde. Y eso les daba tema para parte de la semana, hablar de los partidos de fútbol que se realizaban en el estadio municipal. Pero don Ancísar siempre quería que el fútbol de la Tebaida fuera más allá, estuviera muy lejos, en las partes más altas. Y por último, quiero referirme a Jaime Serna Botero, el famoso mamarracho. Puso su vida, su tiempo, su plata, todo lo que tenía, lo puso al servicio de los futbolistas y de los deportistas de la Tebaida. A todos, la mayoría le debemos un favor a Jaime, porque él algo hacía por nosotros cuando alguien se aporreaba, él siempre estaba ahí presente. Él no le llegó a negar un servicio, creo que a nadie, porque él estaba para el uno, para el otro y para todos. Jaime Serna Botero. Qué bien este reconocimiento que hace don Hernán Restrepo Botero a todos estos dirigentes, amigos del deporte, del fútbol en el municipio de la Tebaida. Estamos reviviendo la historia del deporte tebaidense en este programa que hemos denominado Historia del Deporte Tebaidense. Don Hernán, ¿algo más que nos quieras comentar de todas estas andanzas excelentes tuyas por el deporte de nuestro municipio? Por el año 97, siendo alcaldesa de la Tebaida, la doctora Luzmari Rodríguez Arias y don Fernando Echeverry Murillo, secretario de gobierno, les ofrecieron un cuadrangular de una copa muy importante que había en Colombia. Era la Copa Colombiana para jugadores de 18 años a nivel nacional. Entonces, ese torneo era un torneo hecho para las ciudades de Colombia, no para pueblos. Era patrocinado por una gaseosa de Postobón colombiana y en base a la Tebaida, que tenía un buen escenario y un buen ambiente deportivo, porque siempre en Armenia tuvimos un señor que nos ha querido mucho por la forma en que nosotros manejábamos el deporte de la Tebaida, que es don Gustavo Moreno Jaramillo, que llegó a ser tesorero de la Federación Colombiana de Fútbol. En base a don Gustavo, la doctora Luzmari, siempre recelosa porque le costaba una platica al municipio, y contó con la ayuda y se decidió, y contó con la ayuda de muchas personas y se jugó un torneo, como les digo, jugado por primera vez en un pueblo. Y a la Tebaida le correspondió el grupo de El Quindío, Valle, Bogotá y Caquetá. Fueron excelentes partidos. Venían jugadores de mucha clase, muy buenos, muy bien preparados. Al final, en los últimos minutos del último partido, clasificó Bogotá. No clasificaba sino uno de los 4. Y me atrevo a decir que lo único malo que tuvo el torneo
era que no tuvimos graderías, ni escenario, ni espacio para tanta gente en esa época. Desafortunadamente en el año 95, por orden del municipio, fui como administrador del matadero municipal. Y ese trabajo, pues, me absorbió por completo. Y realmente me ligué de todo acto deportivo. No sé por qué. No es culpa del matadero, es culpa de Hernán Restrepo. No volví a tener tiempo para mí, ni para el deporte, ni para nada. Pero vuelvo y lo repito. Es más culpa de Hernán que del matadero. No tiene nada que ver. Y me alejé. Y estando en el matadero, un día le dije al señor Luis Alberto Rincón, que era secretario privado de la gobernadora, que por qué no me ayudaba a organizar un terreno que había en la Nueva Tebaida y para organizar una cancha de fútbol, un sitio donde la gente pudiera ir, jugar y sin tener que pedirle permiso a nadie ni nada. Al tiempo, a los días, estando sentado en el matadero, llegó y me dijo, camine, muéstreme a ver usted qué es lo que quiere. Y yo le mostré, fuimos, le mostré, y en una semana Luis Alberto tenía una maquinaria trabajando allá en ese terreno, se organizó y con la colaboración de los trabajadores del municipio nos conseguimos unas guaduas y le pusimos unas porterías de guadua y se arrancaron a jugar. Y después, al cambiar las porterías del estadio municipal, nos cedieron las porterías viejas y esas se las llevamos y las instalamos en la cancha de la Nueva Tebaida. Más tarde ya vino más gente a trabajar, le hicieron un desagüe muy bueno y ahora ya veo que tiene graderías con techo y día por día van mejorando por la cancha que la Tebaida necesita y ojalá le dieran las condiciones necesarias para jugar unos buenos torneos de fútbol en ese sitio. Recordar es vivir. Y yo sé que estos programas a mí y a muchas personas nos va a volver a ubicar y a creer que todavía estamos vivos y estamos viviendo en la Tebaida. Y hay muchas personas, y personas muy importantes. Desafortunadamente, casi todos los socios míos se me murieron. Ya los que quedan vivos son muy poquiticos, pero sí sería muy importante para mí y para muchos que usted llegara a tener un contacto con Lino Huérfano, que fue nuestro ídolo, nuestro admirador, nuestro gran hombre para admirar. No, nosotros salía en la prensa un artículo sobre Lino Huérfano, por allá en La Patria de Manizales, o en cualquier periódico que saliera, y nosotros lo teníamos que conseguir de alguna manera, porque Lino Huérfano fue para nosotros el ídolo, y sí me gustaría escucharlo, a ver él cuántas cosas tiene para decirnos. Don Hernán, ¿has estado viendo por estos días historia del deporte tebaidense? Sí, claro, yo vi
mucha parte de lo de la natación, porque como doña Deira, mi esposa, hizo parte de eso. Ella carga muchas medallas de cuando ganó allá en Hawái. Ella era de las bravas, nadadoras, cuando ya tenía familia, cuando ya era madre de 2 hijos, todavía ganaba medallas allá en Hawái. Entonces todo ese recorrido de la natación lo seguimos y ahora 8 días escuché al señor Casallas hablar muchísimo rato. Bueno, Hernán, un saludo muy especial y muchas gracias por hacer parte de un programa más de historia del deporte tebaidense. Oh, gracias, Carlos Alberto, porque todavía sabemos que estamos aquí en este mundo y cuánto me gustaría que el señor alcalde se compadeciera del deporte de la tebaida y nos ayudara. Simplemente le pedimos que nos ayude. ¿Y qué es? Es ponernos un interlocutor, una persona que esté al servicio del deporte de la tebaida. Porque el presupuesto lo hay, escenarios los hay, los deportistas los hay, pero no tenemos con quién hablar. No tenemos un interlocutor entre nosotros y la administración municipal. Lo único que pedimos, un interlocutor, no pedimos más.